Deuteronomio capítulo 11, por favor. Tenemos nuevo tema en este mes, que es ¿cuál? Pastoreando a la familia. Me queda muy claro, demasiado claro, que estar aquí arriba es una gran responsabilidad. El predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad para todos los que tenemos ese ministerio de predicar, de enseñar, y que Dios nos ayude a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Sí, el tema es pastoreando nuestra familia. Sí, yo espero que Dios hable a tu vida, Dios hable a mi vida. Este asunto es algo muy práctico, algo que tiene que ver contigo, conmigo, en el día a día. Y vamos a leer ahí en el capítulo 11 de Deuteronomio, en el verso 18. ¿Lo tienes? 11:18 de Deuteronomio, y dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verso 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Entre el pueblo judío existía un mandamiento de parte de Dios, y era de guardar la ley y enseñarla a los hijos. Este era un mandamiento que Dios daba al pueblo de Israel: guardar la ley y enseñarla a los hijos. Y todos en la vida tenemos prioridades. Tú en el día a día tienes prioridades que tú y yo tenemos que cumplir. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese iglesia. Todos tenemos prioridades que no podemos pasar por alto. Como hijos de Dios, sobre todo lo que tú y yo hagamos, tenemos una prioridad. Mateo 6:33 dice que busquemos, ¿qué? Primero, no segundo, no tercero, pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Y esto tiene que ver, el buscar primero el reino de Dios, tiene que ver con todo lo que tú y yo hagamos para Dios y para su iglesia, ¿sí? Todo lo que tú hagas afuera de este lugar, afuera de este local, tiene que haber una prioridad para Dios en primer lugar. Y también lo que tú y yo hagamos dentro de la iglesia tiene que ser una prioridad para nosotros, ¿sí? El congregarnos tiene que ser una prioridad. No podemos dejarlo un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no. El estudiar la palabra tiene que ser también parte de nuestras prioridades como cristianos. El tener comunión unos con otros. Ayer veía yo más de casi aproximadamente 30 personas ahí en el camino, y estuvimos a gusto, recibimos de Dios, tuvimos algún convivio ahí, aparte tuvimos comunión, pasamos buen tiempo, ¿sí? Otro asunto en cuanto a nuestras prioridades como cristianos es el ser dadores alegres. Es el buscar a Dios en oración, es tener nuestro tiempo devocional. Y estas prioridades tú y yo las vamos reforzando día a día. No importa el tiempo, no importa la edad que tengamos, hablando acerca de enseñar esto a nuestros hijos. De repente, y hace poco tuve la oportunidad de hablar con Sam. Sam me decía algo y me decía: oye, pero es que quiero hacer esto. Y me decía: me parece perfecto, eso está muy bien, pero primero es Dios. Esto que piensas hacer me parece perfecto, pero primero es Dios. Y tú y yo tenemos que enseñarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que hablar acerca de esta prioridad que tú y yo tenemos como cristianos. Déjame decirte que para Dios el pastorear a nuestra familia es una prioridad.
Para Dios, el que tú y yo pastoreemos a nuestra familia es una prioridad. Sí, es algo que Dios quiere, es algo que a Dios le agrada, es algo que llena el corazón de Dios. Y la Biblia está llena de mandamientos y de principios que tienen que ver con el cuidado de nuestra familia. Ahorita Rosita pedía oración por Axel, por este malestar que le detectaron. Sí, entonces para Dios es importante que ella pastoree como debe de ser a sus hijos, igualmente para ti y para mí. Sí, hablando de este pastoreo, pastorear significa cuidar. Sí, a lo mejor alguien aquí dice o le rebota un poquito la palabra pastorear. Yo no soy pastor. Otro es el pastor aquí en la iglesia, tú eres el pastor en la iglesia, pero yo ejercer la función de un pastor, y déjame decirte que sí, que tú y yo somos parte de esta función de pastorear. Y repito, pastorear significa cuidar. Ubícalo con tu esposa, ubícalo con tu cónyuge, con tus hijos. Significa cuidar, significa guiar. Por aquí, no, por acá. Ey, no, vas mal. Por ahí no es el camino. Significa alimentar al rebaño. Significa corregir y proteger. Eso es pastorear. El que tú y yo corrijamos y protejamos a nuestra familia. Y repito, esta es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios. Como padres, tenemos esta responsabilidad delante de Dios. Y un día tú y yo vamos a estar delante de su presencia. Un día, no sé cuándo. A mí no me corre prisa. Yo espero que a ti tampoco. Pero un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a dar cuentas, según la Biblia, de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Vamos a tener un encuentro personal con Dios, no para juicio, no para ver si eres salvo o no eres salvo, si entras al cielo o no entras al cielo. Va a ser un juicio en base a las obras, donde tú y yo, repito, vamos a dar cuentas de todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho en nuestra vida. ¿Sí? Y algo de lo que definitivamente vamos a dar cuentas es el del cuidado que tengamos para con nuestra familia. ¿Sí? Paco, vamos a dar cuentas. Rosita, Mago, Arnoldo, Hugo, Elvira, papá, mamá, Lucy, Chava, no hay para dónde hacernos. Chuy, no hay para dónde hacernos. Vamos a estar un día delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas del cuidado que tú y yo tuvimos para con nuestra familia. Inevitablemente lo vamos a hacer como cabezas de familia, ya sea varón o mujer. En algunos casos, pues que seas una mujer, estás sola, no tienes esposo, está bien, tú vas a dar cuentas delante de Dios, ¿sí? Como representante de esta cabeza. Entonces Dios va a hablar con nosotros. Y Dios nos va a decir, ¿cómo cuidaste a tus hijos? ¿Qué hiciste qué le enseñaste a tus hijos, Rosita, Laurita? ¿Qué les enseñaste, Rodo? ¿Cómo los corregiste? ¿Cómo los guiaste? ¿Cómo cuidaste a tus hijos? ¿Qué les enseñaste? Charo, Oscar, ¿qué les enseñaron a sus hijos? ¿Los guiaron por los caminos de Dios? Ey, no, mira, por aquí. Ey, no, por acá. ¿O los dejaste que hicieran lo que quisieran? Y al rato vamos a dar cuentas dentro del plan divino de Dios. ¿Sí? Vamos a dar cuentas exactamente de todo lo que hicimos. No voy a tocar ahorita el tema, si no hasta el siguiente mensaje, pero también nos va a preguntar: hey, ¿cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo la trataste? ¿Como a vaso más frágil? Es que era un jarrito de tonalá, Señor. No le hace. ¿Cómo trataste? ¿La protegiste? ¿Realmente ella o tú fuiste una ayuda idónea para ella? Hablando de los hijos, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará
de Él. ¡Qué bueno! Excelente decisión el que tú como padre o madre de familia hayas criado a tus hijos desde niños. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vuelvo a tocar la famosa frase que a Teto y a mí nos hace así como clic. ¿Qué es eso? No lo hemos entendido todavía. No hay quien nos revele esa situación. Que nacer en un hogar, en una cuna cristiana. ¿Qué es eso? Cuna cristiana, esa que se mueve solita por la mano de Dios, o una cuna cristiana. Pero al final de cuentas, qué bueno los que tienen hijos y tienen la oportunidad, el privilegio, la gran responsabilidad de guiarlos desde pequeños, de presentarlos delante de la iglesia y decir, wow. Ayer que fuimos al camino, vimos a una familia que hacía muchísimos años no veíamos. Ya llegué, los saludé, hola, ¿cómo están? Etcétera, etcétera. Me dijeron que estaba igualito, me cayó muy bien eso. Estás igualito. Y estos van a ser mis preferidos de ahora en adelante. Y me preguntaron, ¿y tus hijos? Le dije, ahorita te los traigo. Ya busqué, Zoe, ven, mira. Y Sam, ahorita Sam, y ahí viene el Sam. La novia, con la novia, no la deja la novia. Y aquí está Sam. Y ya, ay, hijo, qué bueno, nosotros te conocimos desde chiquitos, y los presentamos a los dos, a Sam y a Zoe, en la iglesia. Hicimos un compromiso delante de Dios y delante de la iglesia. Ahí está Rubén de testigo también. Sí. Y dijimos, Señor, aquí estamos, aquí están nuestros hijos. Nos comprometemos delante de Dios a cuidarlos, a protegerlos, a guiarlos, a enseñarles. Iglesia, aquí estamos. Cualquier cosa que no parezca que estemos haciendo muy bien, tienen toda la libertad de hacerlo. Y esa fue la gran responsabilidad que tenemos y el privilegio de tener niños criados, guiados conforme a los caminos de Dios. Si ese es tu caso, qué bueno. Qué bueno, qué bendecido, qué privilegiado eres de tener a alguien que has educado desde chiquito. Y lo has enseñado a orar y lo has guiado y le has tomado la mano y has llorado con él y le has disciplinado y le has corregido y has llorado y le has dicho que Dios tiene control de todo. Aún ya viejotes como el Sam, tranquilo, Dios tiene control, hijo. Dios es justo. El hombre no te va a hacer justicia. El hombre no te va a pagar ni te va a favorecer en nada. Dios es tu juez. Dios es justo y Dios es fiel contigo. Y de ahí estamos enseñando todo esto siempre. Existía, como dije hace rato, una costumbre entre el pueblo judío que consistía en recitar principios o mandamientos básicos que se les llamaba el Shema, que significa oye. Y esto lo hacían, dice la Biblia, 2 veces, bueno, la tradición, 2 veces al día. Tenían este ritual, esta costumbre, como familia judía. Se juntaban durante 2 veces al día y recitaban estos versículos o estos mandamientos. Sé de algunas familias aquí que se juntan en la mesa, no solamente para comer lo material, sino también lo espiritual. Y se juntan y hablan la palabra de Dios y se enseñan y contestan las preguntas de los salmos y se pasan las mismas preguntas todos. Y es un relajo. Pero ahí están. Eso es bueno. Esta gente tenía la costumbre, este pueblo judío tenía la costumbre de hacerlo 2 veces al día. Y esto podríamos aplicarlo a nuestro estudio bíblico. ¿Cuántas veces te juntas con tus hijos o cuántas veces haces este asunto de leer la Biblia? Esta gente lo hacía 2 veces al día. ¿Cuántas veces lo haces dentro de tu devocional? Capítulo 6 de Deuteronomio, por favor. Entramos en materia. Hablaba de la responsabilidad, del privilegio que uno como cristiano tiene. Aquí hay varios que tienen ese privilegio, ¿sí? Teto, Lilia, el privilegio de tener hijos
pues desde chiquitos, enseñados, guiados, no cristianos, porque nadie nace cristiano. Sí, el niño, la niña, el hijo, llega a un tiempo de madurez espiritual en donde él reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador personal, lo acepta. Sí, Sam, Zoe tuvieron que llegar a un punto de su vida en que ellos tuvieron que aceptar el señorío de Jesús en sus vidas. Y repito, este es un gran privilegio. A lo mejor hay alguien aquí, y es muy probable que sea tu caso, de que tus hijos no los pudiste guiar desde chiquitos, porque no conociste al Señor. Tu vida fue una vida normal, de mundano, pecador, ¿sí? Llegó un punto en el que te arrepentiste, buscaste de Dios y ahora ya tienes la responsabilidad de guiar, de enseñar, de cuidar. No lo dejes, no lo dejes. No por el hecho de no haber tenido el privilegio de hacerlo desde bebés, ¿sí? No por eso quiere decir que puedes hacer caso omiso de esta gran responsabilidad. Tú y yo, repito, vamos a dar cuentas delante de Dios y necesitamos hacerlo como Dios quiere. Deuteronomio 6, ¿lo tienes? Vamos a leer desde el verso 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Sí? Tu hijo y el hijo de tu hijo, entran los nietos ahí, entran los nietos, tu hijo, y si tienes la oportunidad, que por el hecho de ser tu hijo cristiano, obviamente casado con una cristiana, ¿sí? A lo mejor para el siguiente prédica vamos a hablar un poquito del yugo desigual, de lo que significa estar casado con un yugo desigual, que no es la voluntad de Dios. Pero al final de cuentas, si tienes la oportunidad, pues adelante, haces la labor con tus hijos y después con tus nietos. Sí, qué privilegio. Yo creo que es tu caso, Irmita. Digo, ahorita es la primera que se me pone aquí, pero qué privilegio. Sus hijas cristianas, la nieta ahí viene, pum, enseñando ya. No sé, puede hacer cualquier cosa, o decir, no sé, berrinche, y luego, no, mira, es que esto, no, mira, es que Dios, la guianza, luego el cuidado, y esto es muy, muy importante. Dice aquí, entonces, que yo te mando tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, dice el verso 3, oye, que es ese Shema que se repetía 2 veces al día. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Un principio básico entre el pueblo judío era que cada padre de familia tenía que enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Sí, haz de cuenta, cuando yo me casé, ahí en el registro civil nos leyeron ¿cómo se llama? Esa del Machorro Campo, la epístola. Qué bien, ¿sabes qué? ¿Ya andas en esas o qué?
La epístola de Melchor, lo que este pueblo judío, casi era algo que se les leía, era este principio básico que tenían de enseñar a los hijos la palabra de Dios. Si alguien nos hubiera dicho esto desde un principio, ¡wow! ¿Cuántas cosas no hubieran cambiado en nuestras vidas? ¿Cuántos errores hubiéramos dejado de cometer si hubiéramos sabido desde un principio que para Dios el enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos era una prioridad? Y no solo había que enseñar, había que también aplicar en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Y esta instrucción de la que habla este capítulo de Deuteronomio era una instrucción en parte oral, ahorita lo vamos a ver, y en parte escrita. Dice el verso 7: y las repetirás a tus hijos, las veces que sea necesario, para que les quede bien claro. ¿Sí? ¿Cuántas veces al hijo o a la hija le tenemos que estar diciendo las cosas, repitiendo las cosas? ¡Ey, pórtate bien! ¡Ey, deja de jugar! ¡Ey, dejen de pelear! Los hermanitos, ¿no? Peleoneros así en todo. ¡Ey, dejen de pelear! ¡Ey, ya otra vez empezaron! ¡Ya están discutiendo! ¡Ey, déjenlo en paz! Mira, ya estoy viendo a los dos hermanos Calavera. ¿Sí? ¡Ey, no hagas esto! No hagas... De la misma forma, tenían el pueblo judío que repetir las instrucciones todas las veces que fuera necesario, para que les quede bien claro. Porque luego se les olvida, se les ve el avión, ¿sí? Se suben a la nube 9, se les olvidan esos principios básicos que la palabra enseña y empiezan los problemas. Dice, las repetirás a tus hijos, vez tras vez, tras vez, tras vez. No importan las veces que sea necesaria. El asunto es que les tiene que quedar bien claro. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿En dónde? ¿En dónde? En tu casa. Las hablarás de ellas estando en tu casa. Déjame decirte algo muy importante. La educación cristiana se debe aprender primero en casa y después se tiene que llevar a la práctica en la iglesia. Es primero en tu casa donde tienes que enseñar al niño estos principios bíblicos. Es primero en tu casa donde tienes que enseñarles la palabra de Dios para después ponerlos en práctica dentro de la iglesia. Los principios de la palabra de Dios se tienen que enseñar en el día a día. En el día a día. Por eso dice, y andando por el camino. En el día a día. ¿Por qué? Porque ahí tienes al hijo en cortito. Y cuando está chiquito más. Porque no va a la escuela, no va a ningún lugar. Ahí está a tu lado. Y puedes enseñarle. ¿Sí? Y te das cuenta cuando un niño ha sido enseñado en la palabra de Dios. Porque chiquitito le dices, ora. ¿Y qué hace el niño? Ora. Con sus palabras, a su manera, pero ora. A lo mejor no sabe ni leer, pero hace como que lee la Biblia. Porque ve que papá y mamá leen la Biblia. Pues deja ver, yo también la leo. Y si le preguntas qué dice, te dice qué dice. Pues dice esto y dice lo otro, ahí con sus palabritas, o sea. Pero el ejemplo es muy importante. El ejemplo de papá y el ejemplo de mamá tiene que llevar a este niño a alcanzar la bendición de Dios. Por eso, repito, esta instrucción es en el día a día. Un berrinche y lo ministras. Una grosería, y les, a ver, ven. Y le das. Yo no sé cuántos de aquí utilizan la varita. Es bíblica. Pero cuando mis hijos estaban chiquitos, papá, te la ganaste. ¡Zum! Y les dabas. Y ya que lloraban, los agarrabas.
Les explicabas por qué les acababas de hacer eso, les daba la lección que tenían que haber aprendido y adelante. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tu bebé es chiquito y le gusta hacer berrinches y te patea y te dice de groserías y tú volteas molesto y lo ves y lo que haces es sonreírle. ¡Ay, mira, qué gracioso! ¿Cómo me dijiste, bebé? ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito! ¿Quién le enseñó? Yo no fui, pero qué bonito. Te va a comer, hijo, cuando esté más grande. Te va a comer, punto. Si tú le festejas, si tú le celebras sus groserías y sus malos comportamientos, va a llegar a una edad en que ya no lo vas a poder agarrar. Y cuando sea grande y le digas, ¡ey! ¿Por qué me contestas así? Te va a ignorar. ¿Por qué? Porque desde chiquito eso fue lo que le enseñaste. Que la falta de respeto entre papá, mamá e hijo era parte normal. No pasa nada. Puedes hacer berrinches, puedes decir groserías, puedes hacer lo que quieras. La instrucción para los niños, para los hijos en el hogar es en el día a día, andando por el camino. Y dice, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cuántos se acostumbraron con sus bebés chiquitos? Vamos a dormir, órale, vamos a dormir. Y en lugar de contarle ahí el cuento del lobo y el Jedi o no sé qué, te voy a contar la última película de terror, hijo, que está muy buena. Oras con ellos. Vamos a orar, hijo. Y oras pidiendo a su vida descanso, tranquilidad. Es que me da miedo la oscuridad. Pues oras con él. Y le lees la Biblia, le lees el salmista que dice que no tenemos que tener terror a pestilencia ni a mortandad que en medio de la noche, del día destruya. O sea, le enseñas. Esto es andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Sí. No sé, se va a la escuela o va a desayunar. Vamos a orar, hijo, por los alimentos. Qué feo cuando llegas a un hogar en donde no hay esa enseñanza, no hay esa costumbre. Y llega ahí el pastor y se sientan a la mesa y el papá de familia dice, vamos a orar. Y el niño voltea y te dice, ahora, ¿qué es eso? Aquí no lo hacemos, aquí no acostumbramos eso. Si es un poquito habladorcito, te va a sacar al balcón. ¿Qué, papá? A orar, hijo, está el pastor aquí. ¿Y qué? Pues nunca oramos, papá. Ay, pastor, ya ve cómo es él. Igualito que su madre. Al acostarte cuando te levantes, es decir, de día y de noche. Tú y yo no podemos pasar algo tan importante como la instrucción espiritual a nuestros hijos. Tus hijos, niños, adolescentes, jóvenes, tienen que ser enseñados en casa. En casa, papá, mamá, en tu casa, no en la iglesia. La iglesia es para reforzar en sus vidas los principios aprendidos en tu casa. ¿Sí? Está como la queja a veces que se da a las escuelas públicas, ¿no? Y el maestro dice, no, espérame, es que el niño es majadero, es grosero, a mí me lo trajeron así. Enséñalo en tu casa. Tu hijo y mi hijo tienen que aprender en casa. Y en la iglesia se viene a reforzar esos principios que ya aprendieron. No es algo que tengan que venir a aprender aquí. No es una labor de parte del equipo de liderazgo hacer algo que a ti te corresponde hacer como parte de tu responsabilidad y no lo haces. Oye, este niño está ahí en el cunero, está en la iglesia, es un grosero, majadero, y le dices y se ríe, te patea.
¿De quién es la culpa? De las mamás, dice Miguel. De los papás. De los papás. Y repito, cuando ves a un niño que ha sido disciplinado, que ha sido guiado, que ha sido cuidado, que ha sido alimentado, espiritualmente hablando, se nota. Bien suavecito, bien sedita. Y, oye, mijo, sí, pastor, ándale, pésele ahí. Se nota cuando pasa eso. Repito, los principios se aprenden en la casa y vienen a reforzarse en la iglesia. Como que se me hizo oír el comentario, los jóvenes van a empezar a reunirse una vez cada 2 meses aquí en la iglesia. Y como que oí que alguien decía, no, hombre, como cada 2 meses. No viene, no viene a la reunión, para empezar. Entonces decía, como cada 2 meses, tanto que me gustaba. Era el único día que podíamos venir a leer la Biblia. Digo yo, ¿cada mes leías tu Biblia? ¿Y en la reunión de jóvenes? ¿Quiere decir que vas a ayunar o qué? Los principios espirituales se aprenden en casa. Dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano. Las atarás como una señal. Necesitamos señalar los mandamientos de Dios para que queden bien claros. Mira, la Biblia dice esto. Hijo, hija, esto no se hace porque a Dios no le agrada. La Biblia dice esto y le enseña los mandamientos. No es algo que sale nada más de ti, es algo que señalas, es algo que enseñas en la palabra. Mira, aquí dice la Biblia, porque eso es muy bueno. Qué bueno que le puedas recitar los textos de memoria, pero qué mejor que le puedas enseñar en la Biblia lo que dice. Qué muchísimo mejor que pueda tener su Biblia, ya que el niño puede leer. Cuando los adolescentes pasan a jóvenes, se les regala una Biblia. Lee tu Biblia, trae tu Biblia. Hace poco le regalaron Biblia a unos adolescentes que pasaron, y un día le dije a uno de los adolescentes, ¿y tu Biblia? Está en mi casa. Tráetela, para que la leas, tráetela. ¿Y saben qué? Después, ahí venía con su Biblia. Ahí viene con su Biblia. Necesitamos enseñar este tipo de principios. Y repito, que enseñará los mandamientos de Dios para que les queden bien claros. Dice que estarán como frontales en tus ojos. El frontal es el hueso de la parte superior del cráneo que forma la frente. Sí, este es el frontal. Y ser frontales como padres y como cristianos es ser sinceros, veraces ante las personas. En otras palabras, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que lo que dices esté respaldado por lo que la palabra de Dios enseña. Que no seas mentiroso, que no seas, ¿qué es la palabra? Por largo, para que me entiendan. Sí. Sino que estés consciente de que lo que tienes que hablar tiene que ser sincero. Necesitamos ser transparentes en tus ideas y pensamientos. Sí, porque cuando estás hablando a alguien cara a cara, no sé cuánto, cada quien, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que habla cara a cara y te ve a los ojos, ¿sí? Hay gente, no sé si sea tu caso, que ves cara a cara y ves a la boca o ves a la frente. Yo a veces pasa pues que necesitamos ser frontales, necesitamos ser transparentes en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, gracias a lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a nuestros sentimientos. Dice la Biblia que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Ser frontal significa hablar y enseñar lo que la palabra enseña. Por eso dice que estarán como frontales en tus ojos. Y ser frontal significa eso, enseñar lo que la palabra enseña, practicarla y enseñarla. Sí, de ahí la importancia de pastorear a nuestra familia con el ejemplo. ¿Difícil? ¿Será difícil predicar con el ejemplo? Sí, claro que es difícil. Claro que uno la riega, claro que uno falla. Pero necesitamos asumir esta responsabilidad y pastorear a nuestra familia
con el ejemplo. Sí, no hay opción, no hay, así para donde te hagas. Por mucho que sepas de la Biblia y enseñes la Biblia, si tu hijo no ve en tu vida, en el día a día, que lo que le dices va de acuerdo a lo que estás leyendo, no sirve de nada. Si tú le dices a tu hijo, no seas mentiroso, y te escucha que mientes, no va a servir de nada. Si tú le dices, pon a Dios en primer lugar, y ve que tú no pones a Dios en primer lugar, no va a servir de nada. Si tú le dices, no digas groserías, hijo, y tú eres un lépero, no va a servir de nada, porque el niño va a decir, no, pues se lo dice, él lo hace, y cuando está chiquito, él agarra todo. Ah, pues él lo dice, pues entonces no es tan malo. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil predicar con el ejemplo, pero es nuestra gran responsabilidad. Y dice el verso 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí venía una hermana hace muchos años, que cuando me invitaba a su casa, la familia entraba y tenía toda la casa llena de hojas con versículos. Toda la casa. Sus hijos eran medio rebeldones. Y ella decía, pues, si no quieren leerlos, al menos que los vean ahí en la pared. Y los tenía en todo el departamento. Entrabas y estaba lleno de papeles con mensajes bíblicos. Estaba lleno de papelitos con versículos bíblicos. Esa era la casa de la hermana. Y yo dice aquí, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Te pregunto, ¿qué ambiente espiritual se percibe en tu casa? Cuando yo estaba estudiando eso, me paré y dije, a ver cuántos pósters con versículos bíblicos tengo. Y ahí estás. Repito, ¿qué ambiente se percibe en tu casa? ¿Un ambiente espiritual agradable? Gracias a que está escrito en los postes, está escrito en las puertas de nuestra casa. Hace poquito, hablando con Flor, fue a visitar una familia en donde ella, la esposa, es inglesa y él es mexicano, viven aquí, ¿sí? Pero dice Flor, entré a su casa de esta hermana y toda su casa tiene cosas de Inglaterra. Toda su casa, puras cosas de Inglaterra. Por lo regular, cuando alguien viene del extranjero, tiene aquí ya no sé, los mariachis ahí de Tlaquepaque que le gustaron y el no sé qué, cosas mexicanas. No, esta hermana tiene toda su casa llena de cosas de allá de Inglaterra. Y dice Flor, ella trajo su país aquí a su casa. Yo pregunto, ¿qué ambiente se percibe en tu hogar? ¿Un ambiente cristiano? ¿Agradable? ¿Entras? ¿Confortable lugar? Sí, de repente ves este póster, de repente ves esta escritura. A veces como iglesia, igual lo vamos a hacer luego, regalábamos algunos pósters. Sí, órale, mira, para que lo tengas. ¿Sí? ¿O qué tienes? A la Virgencita de Guadalupe ahí en tu... Un día fuimos a una casa de una hermana de aquí y ahí estamos en su cama y ahí en su cama estaba la Virgen de Guadalupe. Y dije, ¿qué onda? Eso no es, o qué rollo. A lo mejor ahorita te está escondiendo el escapulario. Ay, pastor, sácalo. Ahí hay un escapulario. ¿Qué ambiente se percibe en tu casa? ¿Cómo se siente la gente en tu casa? Vas pasando y oyes ahí a la banda Machos o no sé qué, tanto relajo, puro pum, 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 pum. No digo que no se escuche esa música, está bien, o sea, aquí no hay ningún problema. Oscar, eres libre, hermano. Pero, ¿qué predomina? Sí. Voy en su carro, música loca,
Llego a su casa, música loca. Entro a su oficina, música loca. Llegas a una conclusión. Está loco. Está loco. Y esto no tiene que ver con legalismo, hermano. Tiene que ver con un estilo de vida. Con un estilo de vida. Y he puesto el ejemplo antes. Cuando nosotros fuimos cristianos, mi papá compró una combi y la metió al transporte escolar. Y ahí pues yo fui el que la manejaba. No, hombre, me quedaba corta la ciudad. Ahí me hice un cafre. Sí, al volante. ¿Quién dijo sí? Me hice un café. Y en la combi con los niños, hombre, no me veía ni el humo. Y un día mi papá me dijo, ya algunos lo han oído, me compró una calcomanía que decía, Jesús es mi Señor y Salvador. Y me dijo, ponla atrás en la combi. Y yo dije, ¿cómo ponla? ¿Cómo ponla? No, si quieres, no, ponla en la combi ahí. Dije, ¿cómo le hago? Pues me iba a cortar las alas. Y tenía un marquito así rojo. Y luego las letras en el centro. Lo que hice fue quitarle el marquito rojo. Dejé las puras letras y las pegué pegaditas al hule, así, que apenas si se viera. Con trabajos podías ver Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Apenas. Dice, las que escribirás en tu casa, en los postes, en las puertas. Es testimonio, es ejemplo de una vida cristiana, es ejemplo de una enseñanza cristiana a los niños. Repito, no tiene nada que ver con el legalismo. Timoteo tenía un excelente maestro. ¿Quién era? Pablo. Pero también tuvo una buena escuela. Sí, alguien yo creo que nunca pensó en eso. Segunda carta a Timoteo. Ya estamos terminando. Dios hizo un milagro, fíjense, una predicación en 25 minutos. Dios es bueno. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Repito, Timoteo tuvo un excelente maestro que fue Pablo, pero también tuvo una buena escuela. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 3, dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está Pablo escribiendo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esta fe, la fe que profesaba Timoteo, había sido enseñada desde niño, gracias a la abuela y gracias a la mamá. Por eso, como padres, tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que una de las cosas peores en la vida de unos padres cristianos, el ver que su hijo se pierde, se fue, ¡pum! ¡Wow! Yo no sé si te preguntas, ¿qué hice? ¿Qué hice mal o qué dejé de hacer? Dios no está para cumplir deseos, pero si pudiéramos hablar con Dios y decirle: Señor, déjame regresar unos 10 años atrás para educar bien a mis hijos, para hacer bien las cosas. Ahí mismo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el verso 14, ahí adelantito, dice: pero persiste. Sigue hablando Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Repito, es un gran privilegio si tú como papá, mamá, sabes o pudiste enseñar a tus hijos desde su niñez las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Papá, mamá, los principios espirituales se aprenden primero en casa y se refuerzan en la iglesia. ¿Sí? Para concluir, nada más una manera de manifestar el amor de Dios es interesarse en el bienestar espiritual de los hijos. Si tú dices amar a Dios y tú dices manifestar el amor de Dios, la mejor forma es interesarte en el bienestar espiritual de tus hijos. ¿Sí? Y algunos puntos aquí para resumir y tomar en cuenta. Número 1, la instrucción espiritual de los hijos debe ser lo más importante para los padres. Qué bueno que puedas educar a tu hijo conforme a una carrera secular. Qué bueno que lo puedas animar a ser alguien, a estudiar, a prepararse, a hacerse de un futuro. Pero lo mejor que puedes hacer es ver la importancia que tiene la instrucción espiritual para los hijos. Número 2, la instrucción espiritual en el hogar no es una opción, es un mandamiento de parte de Dios. No es opcional, no es si te gusta o no te gusta, es un mandamiento, según lo leímos en la palabra, de parte de Dios. Número 3, el propósito principal de esta instrucción es enseñar a los hijos a tener una comunión íntima y personal con Dios. Repito, el propósito principal de esta instrucción es enseñar a los hijos a tener una comunión íntima y personal con Dios. Y número 4, la enseñanza debe de ser de manera diligente y perseverante en el día a día. Cuando te levantes y cuando te acuestes. Escribirlo en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Sí? Si tu hijo tiene el don del graffiti, regálale una pared y, a ver, hijo, anótate el versículo que más te guste. Ahí, que escriba. Dale la oportunidad de que se realice. ¿Sí? Y la próxima vez vamos a hablar de cómo evitar decir. Repito, la próxima vez vamos a hablar de cómo evitar decir lo que dijo Adán cuando fue confrontado por Dios. La mujer que tú me diste, ay Señor, la mujer que tú me diste. Ya las mujeres se pusieron así como, todavía ni predico, ustedes tranquilas. La cuarta dije que la enseñanza debe ser de una manera diligente y perseverante en el día a día. Amén. Ponte de pie, por favor.